reciclería que contienen los bacilos. Esto es sacado del Ministerio de Salud. El 18% de los casos de las personas notificadas se dan en pacientes menores de 20 años. Entre los 35 y 49 años, un tercio de las muertes por tuberculosis estuvo asociada al VIH. La tasa de infección es del 26,5 cada 100.000 habitantes y 6 de cada 10 son varones. Y de las 11.500 personas que fueron notificadas de tuberculosis en el año 2006, se desconoce el resultado del tratamiento en el 30% de ellos y del 70% restante, un 77% tuvo un tratamiento exitoso. Bueno, con respecto a la patogénesis, sabemos que los bacilos ingresan, que se depositan en los alvéolos, son fagocitados por los macrófagos, van hacia los ganglios linfáticos, de allí pueden diseminarse y formar granulomas en cualquier sitio del cuerpo, donde si el paciente presenta una inmunidad conservada, generalmente bueno, se queda como una tuberculosis latente, donde el paciente no presenta síntomas, y en caso de presentar algún grado de inmunosupresión, bueno, se manifiesta la tuberculosis, depende normalmente del pulmón, que es el órgano más frecuentemente afectado, pero bueno, de acuerdo a donde se encuentren los granulomas y los bacilos. Con respecto a la tuberculosis abdominal, puede ser visceral, en linfadenopatías a nivel peritoneal o a nivel gastrointestinal. La infección del tracto gastrointestinal se da por la ingesta del esputo de un paciente con una tuberculosis pulmonar activa, puede ser por extensión hematógena o linfática, extensión directa a un foco contiguo o a través de la ingesta de productos lácteos infectados, en este caso por el Mycobacterium bovis, que bueno, acá en Argentina por la pasteurización de los lácteos, en teoría no sería un motivo. Sabemos que puede comprometer cualquier sitio del tracto gastrointestinal, que a nivel iliocecal es el sitio más frecuente, están entre el 44 y el 93%, y esto se da por la alta densidad de geolinfoide, la ralentización del tránsito gastrointestinal y la baja concentración de ácidos biliares. El colon e intestino delgado siguen en frecuencia y es más raro en esófago como un 15 o 25% de los casos de tuberculosis intestinal tienen también afectación pulmonar y en pacientes con VIH-Sida la tuberculosis es la principal causa de muerte. Los factores de riesgo que están asociados son la edad, como habíamos dicho, menores de 20 años, cualquier tipo de inmunocompromiso y el sexo femenino. Las manifestaciones clínicas a nivel gastrointestinal, bueno, produce síntomas muy inespecíficos que pueden tener desde un mes hasta un año antes del diagnóstico, por lo que es fundamental la sospecha diagnóstica. Dentro de los síntomas decíamos, el dolor abdominal es el más frecuente, están la fiebre y la pérdida de peso, también anorexia, náuseas, vómitos, cambio del hábito vocatorio, puede alternar diarrea, constipación, proctorragia, dolor anal y la perforación, pero que bueno, es mucho más raro. Y a nivel del examen físico se puede palpar una masa abdominal, puede haber obstrucción intestinal intermitente, ilio o distensión abdominal. Con respecto a los exámenes complementarios, a nivel de laboratorio, generalmente el paciente presenta una anemia que es moderada, elevación de la litre de la PCR, hipoalbuminemia y tenemos también evaluación. Podemos pedirle una PPD, un cuantiferón, que el cuantiferón es el análisis del interferón gamma por leucocitos que están sensibilizados contra el Mycobacterium tuberculosis. Tengo entendido que no está disponible acá en Argentina este análisis, además que es costoso. Y el GeneXpert también para el Mycobacterium tuberculosis, el análisis de resistencia a la rifampicina, que es una amplificación de ácidos nucleicos que busca justamente las micobacterias que tienen una alta sensibilidad y especificidad. Con respecto a la PPD y el cuantiferón, no diferencia entre una tuberculosis latente, activa y pacientes vacunados, y hay que tener en cuenta que puede tener anergia en inmunodeprimidos, por lo que también se sugiere, sobre todo la PPD, realizarla la semana siguiente en caso de que no haya sido positivo en primera instancia.
Bueno, por ecografía, una ecografía abdominal, quiero decir, pueden verse adenopatías, ascitis, que bueno, en este caso no voy a hablar de la ascitis, pero bueno, puede también, en caso de tener ascitis, analizarse, todo también para tuberculosis, puede verse engrosamiento del peritoneo y de la pared intestinal. A nivel de radiografía, generalmente, bueno, podemos ver signos de obstrucción o eventualmente perforación, cosa que es más raro, como decía. Y en cuanto a la tomografía, vemos generalmente adenopatías con un centro atenuado que puede ser sugestivo de necrosis gaseosa, adenopatías a nivel peripancreáticas y mesentéricas y engrosamiento asimétrico de la pared intestinal. Y es muy útil la enteroclisis, dada la frecuencia que tiene al localizarse en el intestino delgado, la tuberculosis intestinal, y son características de las adenopatías distribuidas a lo largo de la arteria cólica derecha. Una imagen donde se ve el engrosamiento de la pared del colon por compromiso de la tuberculosis intestinal. Y en caso también de realizar una resonancia, pueden verse también granulomas gaseosos en T2, donde se ve un centro hiperintenso con bordes hipointensos y eventualmente fístula, cosa que es bastante rara como complicación de la tuberculosis intestinal, pero eventualmente puede verse. A nivel histológico, las muestras que se toman particularmente mediante endoscopía de las lesiones que pueden verse solamente tienen una sensibilidad de hasta el 25% para la tinción de Sid-Nielsen. El cultivo, sabemos lo que demora, entre 3 a 8 semanas, y también tiene una baja sensibilidad entre 35 y 35%. Mejor para analizar es hacerle una PCR a la biopsia, que tiene una sensibilidad bastante más alta, casi el 80%, y una especificidad del 95%. Y lo que más nos ayuda es que tenemos disponible a las 48-72 horas ya el resultado. Y también puede verse en la histología los granulomas, que generalmente son submucosos, son grandes, confluentes, y que puede verse la necrosis gaseosa, pero bueno, a veces la biopsia no llega a nivel submucoso y bueno, no podemos observar eso. Al solicitar una endoscopía debe tratar de canularse siempre ilion, por lo dicho anteriormente, por la frecuencia que tiene la afectación a nivel iliocecal y de la válvula. Las úlceras estas se clasifican, las lesiones en ulcerativas y ulcerohipertróficas, y como estándar deben tomarse al menos 6 muestras de biopsias lo más profundas posible. Los hallazgos que podemos ver en la endoscopía decía entonces úlceras transversales, a diferencia de bueno, más tarde voy a hacer la comparación con la enfermedad de Crohn, que tiene úlceras longitudinales. Una válvula iliocecal patulosa, que significa que está siempre abierta, y lo describía como en forma de boca de pez. Granulomas confluentes, que generalmente suelen ser submucosos, y que se da afectación de menos de 4 segmentos del intestino. Acá van a ir distintas imágenes. Bueno, la primera es parte del ciego y del colon ascendente con la válvula iliocecal, donde se ve la forma ulcerativa de la tuberculosis. Acá la misma imagen, pero la forma hipertrófica. La imagen C es también, se observa la válvula iliocecal, el ciego, la válvula iliocecal deformada, perdón, y múltiples úlceras. Esto es a nivel de ilion distal, donde se ven pequeñas úlceras superficiales. Esta es la válvula iliocecal, que digamos, por la deformación que provoca, queda siempre abierta, como decía, múltiples úlceras en ciego y en ascendente. Y esto es una estenosis de ilion que puede provocar la infección. El diagnóstico de la tuberculosis intestinal con la endoscopía y la clínica es difícil, entonces, digamos, sabemos que la enfermedad es submucosa, entonces el rendimiento diagnóstico, como había dicho antes, es bastante bajo, así que uno no puede hacer diagnóstico únicamente con endoscopía. Es una gran simuladora, ya que
sabemos que puede afectar todo el tracto gastrointestinal y a nivel esofágico, confundirse con un cáncer esofágico y úlcera esofágica, a nivel gástrico con algún carcinoma, linfoma, lipitis plástica, a nivel de duodeno también con linfoma, otras neoplasias de una úlcera péptica típica, ahí no se alcanza a ver, pero dice enfermedad de Crohn. En realidad la enfermedad de Crohn sabemos también puede afectar desde la boca hasta el ano, así que en realidad yo la puse solamente acá, pero para no repetir puede ir en todos los segmentos. Y a nivel de colon puede simular un cáncer colorectal, una apendicitis, colitis isquémica o pseudomembranosa, entre otros. Comparando particularmente con la enfermedad de Crohn, que es el principal diagnóstico diferencial que debe hacerse por la diferencia que tiene de tratamiento uno de otro, son ambos procesos crónicos que inflaman la pared intestinal, que puede generar enfermedad fibroestenótica y obstrucción luminal intermitente. Tiene hallazgos patológicos, radiológicos y clínicos similares. Y decía lo del tratamiento antes. Comparando la presentación clínica, ambos pueden presentar diarrea, normalmente con más frecuencia en la enfermedad de Crohn, rectorragia también ambos más frecuente en la enfermedad de Crohn, fiebre más frecuente con la tuberculosis intestinal y la enfermedad perianal, que también es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn. Y la duración de los síntomas que tiene el paciente hasta el diagnóstico normalmente suelen pasar en un promedio de 7 meses para la tuberculosis intestinal y de 58 meses para la enfermedad de Crohn. Con respecto a los hallazgos radiológicos que había dicho antes, la tuberculosis intestinal presenta estenosis larga, comparando con la enfermedad de Crohn, que generalmente tiene segmentos más largos de estenosis. La estenosis corta. Estenosis corta. No dijiste larga. Estenosis corta. Estenosis corta en la tuberculosis, perdón. Y en la enfermedad de Crohn hay estenosis más largas. La afectación de la válvula ileocecal, que es bastante típica, en realidad no característica por decirlo, pero de la tuberculosis, la enfermedad de Crohn, que no suele tener tan frecuentemente compromiso de la válvula ileocecal, más bien sino a nivel de muchos sitios, ya sea intestino delgado y eventualmente colon, y decía también de la enfermedad perianal. Las linfadenopatías con centros hipodensos, el signo del peine de la enfermedad de Crohn, que puede verse que son los vasos ingurgitados del mesenterio a nivel donde está comprometido el segmento intestinal, que se ve bien, no puse una foto, pero se ven bien los vasos como un peine, por eso se llama así. Puede verse el peritoneo intestinal, el peritoneo engrosado en la tuberculosis intestinal y decía la enfermedad perianal en la enfermedad de Crohn. Los hallazgos histológicos en la enfermedad de Crohn, hay granulomas, pero generalmente no son clasificantes, son pequeños y están aislados. En la tuberculosis son gaseosos, grandes y confluentes. Tienen una inflamación de la submucosa prominente, la tuberculosis intestinal, y la enfermedad de Crohn, una colitis más focalizada. Y la tuberculosis intestinal presenta pérdida de la arquitectura de la mucosa solamente cerca de los granulomas, y la enfermedad de Crohn es más generalizada y también se la puede ver lejos de los granulomas. Los hallazgos endoscópicos, lo que había mostrado antes, las úlceras transversales en la tuberculosis intestinal y longitudinales en la enfermedad de Crohn, tienen úlceras tipo aftas, pueden verse nódulos, cicatrices, pseudopólipos también en la tuberculosis intestinal, estenosis cortas, y es característico la mucosa con un patrón integrado en la enfermedad de Crohn. En la tuberculosis intestinal está casi siempre comprometida la válvula ileocecal y generalmente en la enfermedad de Crohn hay afectación de un segmento largo del ilio, pero la válvula ileocecal se encuentra conservada. Hablaban de un modelo predictivo basado en los hallazgos endoscópicos anteriores. Respecto a esta tabla, se hace una sumatoria de puntos en la cual, en realidad, si se encuentran hallazgos de los descriptos para la enfermedad de Crohn, cada ítem va a sumar un punto, y si se encuentran hallazgos compatibles para la tuberculosis, va a restar un punto. Entonces,
si el score me daba mayor a 0, es más probable que se trate de una enfermedad de Crohn, y si el score daba menos de 0, es decir, con resultado negativo, es más probable que se trate de una tuberculosis intestinal. Este modelo predictivo realiza un diagnóstico correcto en el 87% de los casos, con un valor predictivo positivo del 95% para la enfermedad de Crohn y un 89% para la tuberculosis. De todos modos, sabemos que las características clínicas y endoscópicas no son exclusivas de las enfermedades, por lo tanto hay que recurrir generalmente a la histología y a los otros estudios complementarios que mencioné anteriormente, porque no pueden diagnosticar, no se puede hacer diagnóstico solamente con el modelo predictivo, mediante endoscopia y con la clínica. De todos modos, vi este algoritmo, me pareció bastante interesante, en el cual si encontramos una inflamación ulcerosa ileocolónica y no vemos granulomas gaseosos ni var en la biopsia tisular, si bien, bueno, nuestra endoscopía no pudimos llegar más allá del ángulo clínico, pero bueno, no se pudo ver ni granulomas gaseosos, sin formar granulomas no gaseosos, no se pudo ver bacilos. Sugiere que se evalúe el riesgo según la clínica y la endoscopía y la radiografía de tórax. Nuestro paciente, bueno, por clínica y todo, tenía sospecha de tuberculosis. Se realizó, por supuesto, de todos modos, tomografía de abdomen y pelvis. No pudimos obtener, en realidad, se obtuvo tejido solamente para anatomía patológica, pero no se le hizo PCR a la biopsia de la endoscopía y el cultivo estaba pendiente. En este caso, si la sospecha sigue siendo y se llega a confirmar que es una tuberculosis, se indica el tratamiento, y en caso de que sea poco probable, una tuberculosis intestinal, o no haya evidencia con tanto la tomografía como la anatomía patológica y PCR, y el cultivo de todo negativo, se sugiere tratar como una enfermedad de Crohn. Con respecto al tratamiento y comparando lo que había dicho anteriormente, la tuberculosis y la enfermedad de Crohn, el tratamiento difiere completamente. Los corticoides, inmunosupresores y agentes biológicos que se usan en la enfermedad de Crohn pueden reactivar una tuberculosis latente, por eso siempre se indica el cribado para tuberculosis, porque puede producir una enfermedad diseminada y también tiene alto riesgo de perforación intestinal en pacientes en los que usamos estas drogas, y sí, en caso de que tengan tuberculosis intestinal, digo. Y bueno, el uso de fármacos antivacilares en una enfermedad de Crohn, sabemos que, bueno, por supuesto no es el tratamiento adecuado y va a aumentar la tasa de resistencia a los antibióticos. Si confirmamos tuberculosis, debe iniciarse lo más tempranamente posible, hecho el diagnóstico, sin importar el nivel de CD4 que tengan en caso de coinfección con VIH, pero sí lo que sugería era, después de realizado el diagnóstico y 2 semanas de tratamiento de antivacilares, comenzar con el tratamiento antirretroviral. No hay estudios que se hayan hecho específicamente sobre tuberculosis intestinal con respecto al tratamiento, así que se extrapola lo que es el tratamiento de la enfermedad pulmonar, haciendo 2 meses de fase intensiva con las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y una fase de consolidación de 4 meses en caso de ser un paciente inmunocompetente, y de 7 meses la fase de consolidación en caso de que presente VIH-Sida el paciente. En este caso, él tiene también tuberculosis meningia, nuestro paciente también va a ser por 9 meses seguro. Más allá que al tener tuberculosis meningia, el paciente que presenté, que va a ser por 9 meses más allá de la tuberculosis intestinal. Sí, en una época se usaba 1 año de tratamiento para estos pacientes, cuando había tuberculosis meningia. Sí. Lo que estuve leyendo del paper del Ministerio de Salud decía que hasta 9 meses, que es del año 2017, hasta 9 meses en las formas extrapulmonares, y aclaraba que sea meningia, ya sea intestinal o cualquier otro sitio. En otra época era 1 año, pero bueno, hace años. Tratamiento quirúrgico solamente en caso de hemorragia masiva, de obstrucción, en caso, digamos,
no que sea intermitente, sino que excluido el paciente completamente, quiero decir, en caso de presentar abscesos o fístulas que no respondan al tratamiento antivacilar. Y tratamiento endoscópico en caso de estenosis, ya sea la válvula ileocecal o anilion, que suelen producirse por ahí estenosis, repito, que no respondan al tratamiento antivacilar. Como conclusión, la tuberculosis intestinal continúa siendo un desafío diagnóstico por la especificidad de los síntomas y también un poco por la dificultad también de los métodos complementarios en llegar al diagnóstico, y el cultivo también por el tiempo que tarda en positivizarse, son de 3 a 8 semanas. El principal diagnóstico diferencial es la enfermedad de Crohn, repito, por el tratamiento que conlleva uno y conlleva el otro. En caso de que, a pesar de todo, tengamos dudas diagnósticas, se sugiere realizar un tratamiento antivacilar por 2 a 6 meses, en el caso solamente hablando de tuberculosis intestinal, con evaluación clínica y endoscópica, donde se vio que a nivel intestinal ya en 2 meses presentan mejoría las úlceras que se vieron, y a los 6 meses generalmente desaparecen y se cura completamente, si estamos hablando de un inmunocompetente como decía antes. Y bueno, la terapia es el tratamiento antivacilar, antibiótico, pero bueno, a veces puede requerirse intervención endoscópica para dilatación o quirúrgica si hay complicaciones o abscesos, por ejemplo. ¿Y este paciente llegó a recibir tratamiento? Sí, está en tratamiento antivacilar. ¿Y cuánto lleva? Y él entró el 9 de septiembre, lleva 12 días. 12 días. Sí. Porque la tasa de hepatotoxicidad en estos pacientes es altísima. Cuando está desnutrido, ¿no? Sí, estaba caquético el paciente. Paciente en fase SIDA, con enfermedad marcadora y desnutrido, tiene una altísima tasa de hepatotoxicidad por los antivacilares. ¿Qué decías vos? No, le quería hacer una... Sí. ¿Ustedes lo van a tratar durante 2 meses y después reevaluar porque todavía sospechan que pueda ser un Crohn? En realidad sí, se sospecha que puede ser no solo Crohn, sino también algunos citomegalo, por decir, digamos, ahí abajo. Porque solamente el diagnóstico fue con una PCR de líquido cefalorraquídeo. ¿El resto todo fue negativo o está pendiente? Y el cultivo de VAR está pendiente, y sí, de VAR es lo único que quedó, porque en realidad la anatomía patológica de la endoscopía y no se mandó a cultivo. Y la coloración en la histología. ¿Se ven bien los bastoncitos en Sim-Nielsen en la coloración? ¿No se vio nada? No vio. ¿Qué salió? ¿Todo material disgregado? ¿Gaseoso? ¿Qué fue? Porque Lo había puesto acá. el rendimiento, cuando vos tenés... Bueno, que fue todo por biopsia, no hubo pieza ni nada, ¿no? Acá. Fue una biopsia de la úlcera rectal que la hizo el cirujano, y la de la videocolonoscopía vio un proceso inflamatorio agudo con ulceración superficial y fibrina y leucocito. Lo que pasa es que esas úlceras, que son como la del linfoma, hay que tomarle muchas biopsias para que aparezca el bicho por ahí. Sí, por eso sugieren que sea por lo menos 6 lo que se recomienda, por lo que pude leer. A mí me parece, ¿no? Digo, es lo que más avala el hecho de que sea una TBC y no sea un Crohn. Es un inmunodeprimido y un HIV. No, aparte hizo una meningitis tuberculosa. Claro, yo creo que tiene la meningitis. Yo creo que tenés que pensar de que sea eso. Ahora que tenga otros bichos, como es el citomegalovirus, que se pueden asociar con la inmunodepresión, es muy fuerte. Sí, estos pacientes pueden estar polinfectados, no tengo duda. Nosotros, yo me acuerdo de aquella época, un paciente que tenía una histoplasmosis en fase SIDA y un virus C, le encontramos una tuberculosis en el líquido acítico, con un cuadro que entró en coma por una histoplasmosis diseminada, un chico de 19 años, con necropsia, que tenía histoplasma en el pulmón, tenía histoplasma en todos lados, pero en el líquido creció un micobacteria en tuberculosis. O sea, lo que dice Hugo es verdad, están polinfectados y vos no podés. Lo que pasa es que acá te quedás sin otros diagnósticos, porque si hay mucha adenopatía, hay úlceras solitarias que no tienen el patrón típico de Crohn.
y muchos ganglios, es muy probable que sea tuberculosis y no otra cosa. Sí, lo que no se le solicitó, que estuve viendo el ASCA y el ANCA para, por ahí también, que son, pueden ser positivos, quiero decir, en Crohn, eso no estaban pedidos. Vos lo dijiste, pero no, en él se espera para iniciar el tratamiento antirretroviral al menos 2 semanas de tuberculosis. Sí. Eso es por la reconstrucción inmune. Sí. Eso es lo que estaba descrito. Yo en este momento recuerdo 3 casos, 2 que tuvimos acá en la residencia, que los junté yo, fue el primer trabajo que presentamos en el Círculo Médico con Alicia Godoy. Me acuerdo que revisamos en un GAT todo el Crohn, los diagnósticos diferenciales, porque el gran diagnóstico diferencial es el Crohn, Sí. sobre todo cuando está en fosa ilíaca derecha, haciendo un matete ganglionar. Y me acuerdo que un caso lo vimos acá en la sala 15, en una rectoscopía, no me acuerdo quién la hizo, con una úlcera solitaria de recto. Una úlcera grandota así, me acuerdo, con un borde que era rarísimo. Un borde geográfico le describen. Exacto, nunca habíamos visto una cosa así. Pimba, tomen varias muestras, tomaron un montón de muestras y saltó en la anatomía patológica la bacteria en la coloración. Y otro caso, que fue operado en cirugía, como una lesión úlcero-vegetante, vos veías, era una manzana mordida, era una lesión de transverso, todavía me acuerdo, con un desfiladero, porque tengo todavía la radiografía guardada, en diapo. Y lo operaron con diagnóstico de cáncer de colon en una mujer de 40 y pico de años, y terminó siendo una tuberculosis. Y esos 2 casos los juntamos, hicimos una revisión y lo presentamos en el Círculo Médico. Y después otro caso, que se operó en un chico de 26 años, como una probable atipia de páncreas, lleno de adenopatía y un páncreas ahí medio empujado por los ganglios, que aparentemente se sospechaba que había una neoplasia de páncreas. 26 años. Lo operó Role, me acuerdo. Y después me llamó, porque tenía un tocamiento hepático con unas pocas transaminadas y demás, que después, bueno, claro, lo operó y no solamente saltó que todas las adenopatías tenían calcium, sino que saltó el HIV después de la cirugía. O sea que el tipo se operó con una enfermedad marcadora, 100 CD4, ya con una enfermedad ganglionar, porque así hace el Mycobacterium avium también. Hace específicamente una lesión ganglionar. El Mycobacterium avium es la causa más frecuente de lesiones nodulares esplénicas. O sea que en el abdomen puede hacer un montón de cosas. Y una de las causas más frecuentes de adenopatías retroperitoneales. Sin otra lesión, adenopatías retroperitoneales, nada más. Pero bueno, no era avium, era tuberculosis. Pero fíjate cómo debuta una enfermedad marcadora en un chico que estaba relativamente bien, que no había hecho fiebre, que se operó con una neoplasia y terminó teniendo ocasión en todos los ganglios y ahí se le detectó la HIV. De esos 3 casos me acuerdo perfecto. Así que, como vos decís, es una enfermedad muy tramposa, que puede... Fíjate vos que aquella paciente se operó con diagnóstico de cáncer de colon. Sí. Y esta úlcera... Bueno, el linfoma puede hacer cosas parecidas, pero el linfoma la diferencia que tiene es que se perfora. Hay un 30-40% de pacientes que debutan con perforación. En cambio, la tuberculosis no se perfora. En general no se perfora. Bueno. Es raro que se perfore espontáneamente. Bueno, sí. ¿Por qué elegiste este tema? Me interesó no, porque el paciente. Es realmente muy interesante para actualizarlo. Es realmente interesante, sobre todo para tenerlo siempre en el recuerdo, ¿no? ¿Quieres hacer una pregunta? No. ¿Ustedes? ¿Y cuánta gente hay en la... ¿Hay gente escuchando? Mirando. Para preguntar si quieren hacer alguna pregunta o no. Perdón. ¿Cuántos hay? Laura. ¿Nadie? Bueno. Laura Entonces nos saludamos. Chao. Bueno.
después lo descargaste en el escritorio. Sí, ¿lo borro? No, guardalo Ah. así, porque después lo subimos. Termina la llamada. Dale, termina y así lo subimos a la página.